Hola, te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir meditando en 2 de Corintios capítulo 7, recordando que en este libro estamos viendo acerca del ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento y especialmente desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 9 estamos viendo los requisitos para un ministerio eficaz. Ya dejamos atrás el primer requisito que vemos en el capítulo 6 de la necesidad de la separación exterior de todas aquellas cosas que encontramos algunas características, ¿no es cierto?, mencionadas en el capítulo 6 desde el versículo 16 al 18 y donde encontramos y podemos incluir también el versículo 14 en adelante realmente, donde encontramos la necesidad de separarnos de grupos religiosos donde haya estas cosas que son incredulidad, injusticia, tinieblas, realmente inutilidad, en lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que es la utilidad de nuestro Señor Jesucristo, lo contrario es Belial. Y también viendo de que la manera de movernos en cuanto a esta limpieza, que es llamada así en el versículo 1 del capítulo 7, la manera de movernos es movido por las promesas preciosas de Dios, que son mencionadas en el capítulo 6, en la última parte, donde encontramos 7 preciosas promesas en que Dios dice, bueno, yo voy a habitar, voy a andar entre ustedes, seré su Dios, pero a la vez nos dice de la necesidad de salir del medio de ellos. Y después, bueno, hay promesa, si salimos, si tomamos esa decisión realmente nosotros, personalmente, entonces dice, yo os recibiré y seré a vosotros, dice, por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Y en esta manera entonces vemos de que hay una promesa triple, al fin y al cabo, y siempre es de parte del Señor Todopoderoso, aquel que todo lo puede hacer. Mostrando de que para lo que realmente nos da la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, y si vamos a tener un ministerio eficaz, debemos ver la importancia de que el Señor se manifieste en medio nuestro. Así en el capítulo 7 entonces, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Noten que está hablando de la limpieza. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, la contaminación exterior, que habla el capítulo 6, y también de espíritu, hablando de nuestra mente, nuestro modo de pensar, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez es una separación interior, profunda, y es hacia Dios. Dice, en el temor de Dios. Ahora, en el versículo 2 en adelante, el apóstol hace mención de ciertas cosas que, bueno, tal vez algunos pensarían de que, bueno, si el ministro nos lleva en alguna manera a tal vez corromper la palabra, engañarnos de alguna manera, dice Pablo, recibidnos, porque nosotros no hacemos esas cosas, admitidnos o recibidnos. Y versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4, donde vemos que dice, no lo digo para condenaros. Aquí el apóstol hace mención de algo que hacen muchos predicadores, que tratan de condenar al oyente para tal vez sentirse mejor, pero no ve el bienestar precisamente de los santos. Entonces él dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Y él dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Él no va a esconder nada, no necesita estar escondiendo nada, ni en su vida, ni tampoco en la vida de ellos. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él muestra que hay un corazón realmente abierto, un corazón preparado con la gracia de Dios destinada a esos santos.
pero hay necesidad de esa limpieza interior. Entonces él tiene que hablar de ciertas cosas, pero ellos tienen que también entender de que el apóstol Pablo siempre se ha movido en la voluntad de Dios y siempre por el beneficio de los santos. Esto es algo que generalmente el creyente no entiende, y tal vez hay muchos que lo hacen de esa manera, lo hacen por beneficio de los santos, pero aquel mensajero de gracia muchas veces tiene que enfrentar justamente este descrédito por causa de estos otros que se manejan de otra manera. Pero los santos, cuando pueden confiar en que el que está trayendo realmente el mensaje de gracia lo trae para beneficio suyo, a veces tiene que hablar de ciertas cosas, hablar de ciertos procederes que no están bien, pero otra vez es para beneficio de la congregación. Ahora el versículo 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Este versículo 5 concuerda con lo que vimos ya en el capítulo 2 y el versículo 13, donde vemos ahí al sacerdote realmente como un olor fragante para Dios, y en todo lo que hace realmente el creyente en la gracia, y especialmente el ministro, ¿no es cierto?, que ministra la gracia de Dios, es de olor fragante para Dios. Y aquí en esta porción de 2 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice: porque no os escribimos otras cosas de la que leéis o también entendéis. Eso ha sido siempre la manera del apóstol de hablarle desde el punto de vista donde ya podían saber algo y desde ahí avanzar en el conocimiento de la gracia de Dios. Y en el 1 Corintios capítulo 2, el versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si bien el proceder del apóstol fue siempre edificar la nueva creación, él condescendía y hablaba desde el punto de vista que ellos podían entender, y desde ahí en adelante entonces ya llevarle a conocer un poquito más de la palabra de gracia. Ahora en 2 Corintios el capítulo 2 y también el versículo 13, aquí hace mención también de que Pablo no tuvo reposo en su espíritu. En el capítulo que estamos viendo, en 2 Corintios, el capítulo 7, él habla de que no tiene reposo en el cuerpo, hablando de las actividades, de todo lo que generó, todo lo que pasó, ¿no es cierto? Pero aquí habla de no tener reposo en el espíritu, por no haber hallado, dice, a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, aquí encontramos de que el apóstol, realmente el interés del apóstol no era tanto en precipitar un avivamiento, de que vengan nuevos convertidos, de abrir una nueva obra, sino mayormente la preocupación de él y el interés, podemos decir, del apóstol era en el bienestar de los ya salvados. El apóstol vio más sabio edificar una iglesia ya fundada que comenzar otra obra nueva. Y tal vez podría comenzar una obra nueva en un lugar, en otro lugar. Se le había abierto, dice, puerta, pero él no tuvo reposo en el espíritu, y de esa manera no tuvo esa tranquilidad para poder realmente dejar la obra en manos de alguien que realmente amaba la verdad, como Tito. Al no encontrarlo, entonces él dice, prefería no precipitar ese avivamiento, ya que estas ovejas iban a quedar en manos de los lobos, y entonces estos lobos iban a destruir la obra de Dios. Por eso el apóstol fue animado y consolado. En los versículos 6 y 7 podemos ver el ánimo del apóstol y el consuelo que él tuvo con verle a Tito. Y dice el versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 7: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito,
y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí vemos el consuelo que tuvo con la venida del título. La venida, en la misma palabra parousia, que es usada para la venida del Señor o la presencia prolongada del Señor. Así que nos habla de un tiempo en que no solamente el momento en que llegó Tito, sino el tiempo que pasó después de eso, comunicándole lo que había pasado entre los corintios y cómo estaba en el estado de ellos, y esto le trajo realmente consuelo. Entonces encontramos realmente con esto que el apóstol realmente le interesaba el bienestar de los santos, y eso es lo que vemos, ¿no es cierto?, en los verdaderos mensajeros del Señor. Aquellos que han abrazado el mensaje saben el poder que tiene este evangelio de gracia, a tal punto de que cada uno que recibe, en la congregación recibe alimento, puede llevar realmente una palabra poderosa en sus vidas, y mayormente con sus vidas predicar a otros, que esto es lo más poderoso, pero también con sus palabras, si es necesario, si son llamados de esa manera también, para llevar este mensaje tan maravilloso, tan precioso. Ahora, versículo 8 al 9 podemos leer: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Bueno, aquí vemos entonces, siguiendo con este tema, ¿no es cierto?, de la necesidad de la separación profunda y hacia Dios, vemos que no es tan fácil, no es algo que nosotros simplemente meditamos y aprendemos de memoria acerca de la voluntad de Dios, sino que hasta llegar a formar parte de nuestra vida, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, como tal vez una corrección que causa amargura en nosotros, pero también necesaria. Y dice el versículo 8, porque aunque os contristé, él reconoce que le trajo tristeza a ellos, pero también dice que él lamentó en ese momento, porque más bien el predicador de la gracia quisiera que todos recibiesen en su corazón y con gozo. Y realmente cuando vamos avanzando, vamos aprendiendo de esto, y también nos habla en proverbio: el que ama la corrección, ama la sabiduría. Pero otra vez, esto es algo que se va llegando con el tiempo. Pero también el apóstol dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Así que esa tristeza que le causó también al apóstol, esa tristeza porque causó tristeza la primera carta que él envió, hace que, bueno, Pablo no le comunicó eso al principio, pero sí en esta segunda carta, que es una carta también de consuelo, si bien tiene todavía cosas de corrección, pero hay consuelo. Y siempre es así: cuando recibimos la corrección de parte de Dios, hay consuelo. No es la ley, no es ley que va corrigiendo y mostrándonos todo lo malo que hacemos, y simplemente eso, y no hay consuelo. Sin embargo, encontramos de que en la gracia de Dios hay consuelo para nosotros. En esa manera entonces encontramos de que el apóstol hace mención de esto, y hace mención de que realmente él se goza, pero no porque ellos habían sido contristados, porque esto es lo que menos él quería, pero sí era necesario que sean contristados para arrepentimiento, para cambiar de modo de pensar. Noten que esta santificación es una santificación profunda, una santificación que es necesaria en lo más profundo de nuestro corazón, que nos lleva hacia Dios, y por eso él habla aquí de arrepentimiento. Ahora, esto causa tristeza, pero una tristeza según Dios, que es para arrepentimiento. El versículo 10, la primera parte especialmente, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así entonces vemos que la tristeza según Dios no es algo que experimentan los pecadores, sino más bien es una experiencia del creyente cuando va siendo tratado por el Señor, para que puedan
ser edificados, para que puedan ser corregidos, para que puedan estar realmente su vida acorde con este ministerio tan glorioso y tan poderoso, para que realmente pueda ser eficaz. Así que no termine en simplemente palabras. Entonces, una persona debe ser salva antes de experimentar la tristeza según Dios. El significado del arrepentimiento y su profundidad es aprendida por el creyente mucho después de ser salvo. No estamos diciendo que tiene que pasar 1 año, 2 años, pero no es precisamente en el mismo día de que acepta a Cristo como Salvador. Y de esa manera, entonces, encontramos de que este arrepentimiento es algo que experimenta el creyente por la experiencia de tener una tristeza, pero una tristeza según Dios. El Señor añada su bendición a esta lectura de su palabra. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.